YEPI y YPQ te suenan a dividendos altos. Ojo, no todo lo que brilla es oro. Hoy te explico qué ganas, qué pierdes y si realmente valen la pena. No te preocupes, que te apoyo con todas esas dudas. Si es tu primera vez aquí, mi nombre es Alex y en este canal vas a encontrar mucho material si te gustan tanto las acciones como a mí. Arrancamos. Lo primero que me vas a preguntar es: Alex, ¿qué es un cover call? Vamos con un ejemplo sencillo para que lo comprendas. Usemos las bicis. Imagina que tienes una bicicleta y no la vas a vender, pero alguien te dice: oye Carlos, si en un mes esa bici vale más de $100, yo quiero tener la opción a comprártela a ese precio. Te pago $5 por tener ese derecho. Y tú decides aceptar. Si no sube de $100, tú te quedas con tu bici y con los $5. Pero también puede ser que suba por encima de ese monto. En esa situación se la vendes a $100, aunque podrías haber ganado más. Ese es el riesgo en este caso. Eso es lo que hacen los cover calls. Vendes una opción para que alguien más pueda comprarte tu acción a un precio fijo llamado precio strike, el precio de la bici, y te pagan por eso un prime, los $5. Ahora veamos cómo ocurre en el mercado. Imagina que compras 100 acciones de Apple a un precio de $100. En total habrías invertido unos $10,000. Ahora vendes un call con un strike de 110 que vence en un mes y te pagan $200. Si Apple se queda debajo de los 110, nadie ejerce la opción y tú te ganas los $200 y sigue con tus acciones. Pero si Apple sube por encima de los $115, el comprador ejerce la opción. Te compran las acciones a los 110, aunque ahora valen más. Pero tú igual ganaste los $1,000 de plusvalía más los $200 de la prima. Con los cover calls de ETF como YEPI y YPQ, tú no tienes que hacer esto manualmente. Ellos lo hacen por ti y te reparten las ganancias de esas primas como dividendos mensuales. Ahora que tenemos clara la idea de qué es un cover call, veamos para quiénes son estos ETFs, sus ventajas y desventajas. Estos ETFs son para personas que quieren ingresos mensuales constantes, tipo pensión o renta pasiva, a lo que no les importa el precio del ETF, que este no suba tanto o no quieren hacer trading ni vender sus opciones por su cuenta. Así que si a alguno de ustedes les suenan estos aspectos, en breve revisaremos YEPI y YPQ. Algunas ventajas del ETF. Vas a tener un dividendo mensual atractivo. En el caso de YEPI te ofrece una rentabilidad por dividendos al momento de grabar este video del 8% y el YPQ del 11%. Además, no tendrás que volverte loco haciendo por tu cuenta estas operaciones de cover call y no necesitarás $10,000 para empezar a ver los beneficios de esta estrategia. Pero como todo en esta vida, también tiene sus aspectos a considerar. Uno de estos es el poco crecimiento del precio del ETF. Con estos no puedes esperar una explosión si sube el mercado en general, por lo que hablamos hace un momento. Tus ganancias quedan un poco limitadas a la rentabilidad que recibas por los dividendos. Otro riesgo enorme, y aquí quiero que lo subrayes, es que muchos compran estos ETFs sin entender cómo operan o qué hay detrás de ellos. Como decía Peter Lynch, uno de los mejores gestores de fondo: invierte solo en lo que entiendas. Si te está gustando esta información, no olvides suscribirte y darnos un gran like. Ahora veamos el primer ETF, y este es YEPI, del banco de inversión JP Morgan. El objetivo de este ETF es generar ingresos mensuales estables mediante dividendos, combinando acciones del SP500 con una estrategia de cover calls para reducir la volatilidad y entregar flujo constante al inversionista. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.35%, bastante bajo para ser un ETF que ofrece este servicio. YEPI lleva un retorno desde su salida a bolsa del 13%. Y ahora ves lo que comentamos. Su crecimiento es bastante bajo con respecto a lo que ha hecho el SP500 desde el 2020. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 124 acciones,
siendo sus tres principales posiciones Nvidia, Meta y Microsoft. Sus 10 principales posiciones solo representan un peso del 18%, lo que nos habla de lo diversificado que está el ETF. La mayoría de las empresas están en el sector tecnológico, finanzas e industrias. En el gráfico, JP le gusta hacer un canal de los 50 a los 56 dólares. En estos momentos está cerca de la parte alta. Podría romperlo y buscar los 59, pero recuerda el disclaimer, siempre hacer tu propio análisis. El MACD está alcista y el RSI está en la parte media. Antes de pasar con el segundo ETF, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Ahora veamos el segundo ETF, el YPQ. También del banco de inversión JP Morgan. El objetivo del ETF es generar ingresos mensuales mediante dividendos, invirtiendo en empresas tecnológicas del Nasdaq 100 y aplicando la estrategia de cover calls para reducir riesgos y generar primas. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.35% y lleva un retorno desde su salida a bolsa del 10%. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 108 acciones, siendo sus tres principales posiciones Nvidia, Microsoft y Apple. Sus 10 principales posiciones tienen un peso del 53%, lo que nos habla de lo concentrado que está el ETF. La mayoría de las empresas están en el sector tecnológico, consumo discrecional y servicios de comunicación. En el gráfico, el YPQ le gusta hacer un canal entre los 50 a los 55 dólares. En estos momentos está cerca de su máximo histórico. Tiene más posibilidades a la baja que al alza, pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El MACD está alcista y el RSI está en la parte media. Como sé que te interesan los ETFs, te tengo un playlist listo en la parte de arriba con todos los ETFs que hemos revisado. Te dejo un spoiler, tienes muchos por revisar. También gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes estos videos son posibles.